Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a tu espacio Descifrando. Bueno, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tema de la masonería. Yo soy Luis Blatt y la noche de hoy tengo un invitado de lujo, con más de 20 años dentro de esta fraternidad. Tengo aquí a mi lado al amigo Ricardo Lorenzi, masón con muchos años de experiencia, digamos, dentro del mundo de la masonería. Bueno, el cual hoy nos va a hablar sobre esta interesante comunidad, fraternidad, o tal vez como muchos llaman, un camino hacia el conocimiento y la luz. ¿Qué es la masonería? Eso y mucho más vamos a estar esta noche descifrando. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Luis, por invitarme a tu prestigioso programa. No, va bien, gracias a ti por haber venido acá y bueno, tratar de ayudarnos precisamente a conocer sobre un tema muy interesante que tiene que ver, bueno, con todo ese mundo de la masonería, ese mundo secreto de la masonería, es decir, un mundo en donde hay, o una fraternidad donde hay muchas interrogantes con respecto sobre todo a la gente, ¿sabes? Que de repente, de una u otra forma, no conoce tal vez cuáles son los mecanismos internos que tiene esta fraternidad, los puntos de vista tal vez filosóficos, teológicos o sociales, que bueno, ustedes tienen dentro de lo que es el mundo de la masonería. Empezando por lo primero, mucha gente, bueno, se preguntará o tal vez tenga una idea sobre lo que es la masonería, pero ¿de dónde surge esta fraternidad? O sea, ¿cuál es el origen a través de los tiempos? Porque vemos que no es algo nuevo, sino que tiene relativamente muchísimos años digamos, de creado. Inclusive se habla de épocas ancestrales. Sí, eso es correcto. Realmente hablar del origen de la masonería es un poquito complicado. Digamos que cuando se estableció como un organismo como tal, quizás se habla mucho de la Edad Media, sin embargo existen documentos de 1200. Ahora, como tú mismo dices, se puede remontar mucho más allá, puesto que la mayoría de sus estudios, de sus conocimientos, de esa forma en cómo se agrupaban esos sabios o conocedores de muchas áreas. Ahora, hay un elemento importante, se habla, digamos, que dentro de la masonería, tal vez lo que le dieron impulso, ¿no?, a esta fraternidad fueron los primeros constructores cristianos que hicieron las catedrales. Es decir, ¿qué hay de cierto en eso? Sí, de hecho el nombre masón tiene que ver con albañilería, ¿no? Entonces, estas personas eran los constructores, pero no solamente de los templos, sino eran los constructores de toda edificación, las casas, las avenidas, eran ingenieros, eran aquellas personas que estudiaban la ciencia de cómo dominar la naturaleza para encauzar un río, hacer que un edificio aguantara la intemperie, la luz, el sol y todas esas cosas. Entonces, ahí se comenzó. Ellos tenían unos sitios apartados donde se reunían y discutían cosas más allá que simple y llanamente... Ahora, precisamente, ¿no?, hablando de esa temática, la cual engloba, bueno, muchos aspectos que tienen que ver con la religión, la manera de ver la vida, la conducta social, el aspecto inclusive espiritual. Mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿qué es la masonería? ¿Es una fraternidad ocultista? ¿Es una fraternidad mágica? ¿Es una fraternidad, digamos, de ayuda mutua entre sus miembros? ¿O es tal vez una mezcla de todos esos elementos, tal vez en la búsqueda de la luz o el conocimiento? Sí, realmente es una mezcla de muchas cosas más de las que tú mencionaste, ¿no? Ahora, la mejor quizás definición es una fraternidad filosófica, o sea, busca la manera de estudiar las cosas un poquito más allá y analizarlas. Y sí, por supuesto que existe los estudios espirituales y los estudios ocultistas también, claro. Ahora, digamos, esos estudios, ¿cuál es el objetivo principal, Ricardo? Tal vez de esas reuniones que ustedes hacen dentro de las llamadas logias, tienen una búsqueda especial en particular, el desarrollo del ser humano dentro de un contexto tal vez espiritual o de conocimiento. Sí, evidentemente aquellas personas que crearon esto en sus principios eran buscar la manera de la perfección del hombre dentro de su cultura, dentro de su desarrollo tanto profesional como persona de la sociedad. Ahora, hay un elemento muy importante, Ricardo, y tiene que ver precisamente con lo que es el secreto. Ese secretismo, bueno, que ha estado dentro o que ha envuelto el mundo de la masonería, que él ha hecho de una u otra forma tal vez un elemento que ha despertado muchísima curiosidad entre la población, ¿no? Que tal vez no conoce cuál es el funcionamiento interno de esta fraternidad. ¿Qué nos podrías tú decir con respecto a eso? ¿Por qué tanto secretismo o por qué el secreto ha formado parte de lo que ha sido el mundo de la masonería? Bueno, la verdad es que tendríamos que separar
¿a qué nos referimos con lo de secreto? Por ejemplo, hablemos de las reuniones. Correcto. Pues en una época se reunían en forma secreta e inclusive los lugares donde se reunían eran secretos. Y esto se debía a que la Iglesia Católica y muchas otras organizaciones hacían una persecución a los masones, ¿no? O incluso a cualquier organización que se reuniera. Correcto. Pero específicamente había como una persecución a los masones. Pero existe otro tipo de secretos. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de lo que son los signos, los toques. Es decir, por ejemplo, los masones tienen una manera en particular de darse la mano. Entonces, ¿cómo me reconozco yo? Y eso va variando inclusive dependiendo del grado en donde uno pertenezca. Correcto. Entonces, el masón, una vez que se inicia, realiza un juramento de que ciertas cosas se van a mantener en secreto. Y eso se ha mantenido por años. Ahora, pero no solamente, Ricardo, hay formas de reconocerse, sino también que hay una serie de simbolismos presentes dentro de la masonería que, bueno, de una u otra forma ha formado tal vez parte, ¿no?, de lo que ha sido la identificación ante la sociedad y ante ustedes mismos de lo que significa pues esta fraternidad. En el caso, por ejemplo, hay muchos elementos, está la letra G, está el compás, está el escuadro, pero comencemos, digamos, con alguno de esos simbolismos. El caso de la letra G, por ejemplo, ¿qué significado tiene para ustedes? Ok, la letra G viene del inglés God o Dios, y simple y llanamente nosotros nos referimos como gran arquitecto del universo. Tenemos fe y creemos que existe un creador universal. Correcto. Y esa letra G representa eso. Ahora, el caso, por ejemplo, del famoso compás. Ok, tocaste un tema que quizás un poco larguito de explicar, pero voy a tratar de hacerlo más resumido, ¿no? No podemos hablar del compás sin hablar de la escuadra, o mejor dicho, de dónde provienen ambos, provienen del ángulo, ¿no? Correcto. Y cada uno de ellos tiene una simbología. En la masonería, ¿verdad? Como vienen, como tú mismo dijiste, los constructores, entonces las herramientas que utilizaban, como la regla, la escuadra, el compás, se le dio una simbología. Una simbología en este caso espiritual. Realmente va cambiando de acuerdo a cuando vayas subiendo de grado. Es decir, al principio tiene un significado, digamos, muy simbólico y muy inicial, como por ejemplo en el caso del compás que me mencionaste, ¿verdad? El ángulo, ¿verdad? O las dos puntas del compás. hablan de una dualidad, ¿verdad? Entonces, la escuadra es recta completamente. Es decir, esa dualidad nunca se junta, más bien se van como alejando. Okay. En el caso del compás, como todos sabemos, lo podemos ir acercando, ¿no? Entonces, en realidad lo que quiere decir es esa realidad interna que tenemos los seres humanos, y eso Correcto. es la simbología que Ahora, hay vamos a otro ver. elemento también importante, el caso del triángulo. Okay. El triángulo, bueno, como todos sabemos, el triángulo está formado primero por 3 puntos que luego con las líneas se juntan, ¿no? El triángulo, en su significado más básico, ¿verdad?, lo que habla es de la perfección, la armonía y la sabiduría. Es decir, cada uno de esos puntos representan eso. Ahora, resulta que el triángulo luego se va complicando y, por ejemplo, se va formando una pirámide o se va formando otra figura. En el próximo segmento, Ricardo, vamos a estar hablando sobre los grados, y digamos qué importancia y qué reflejan esos elementos de crecimiento o de estudio dentro de la masonería. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con mucho más acá en Descifrando, tocando la noche de hoy el tema de la masonería. Ya venimos. Bueno, y seguimos acá en tu espacio Descifrando. Hoy como invitado a nuestro gran amigo Ricardo Lorenzi, que nos está hablando sobre el tema de la masonería. Una fraternidad que, bueno, a lo largo de los años ha formado parte de la historia política, civil, inclusive militar de los pueblos. Estamos hablando precisamente, Ricardo, sobre los grados dentro de la masonería. Sí, la masonería es una organización iniciática.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la persona cuando va a entrar recibe una iniciación y luego a medida que va avanzando en su trabajo, que va adquiriendo conocimiento, Correcto. necesita de alguna manera ser evaluado, necesita saber en qué nivel se encuentra y a eso se le llaman los grados. Entonces van subiendo de grado, ¿verdad? Van pasando... Bueno, el máximo grado dentro de la masonería es el famoso grado 33, ¿no? Depende de la agrupación, depende del Correcto. rito. Existen muchos ritos. Normalmente te vas a encontrar que la mayoría o la mayor parte de los masones vienen de un rito que se llama el rito escocés. El rito escocés. Entonces el rito escocés tiene 33 grados. ¿Sí? Ahora, bueno, hablando y tocando lo que es el aspecto político y militar de los pueblos y las naciones, la masonería ha estado presente, según la historia, dentro de la vida política de muchas luchas independentistas, no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos y Europa. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, por supuesto. Ahora, aquí cabe preguntarse qué vino primero, el huevo o la gallina. Es decir, primero eran esos grandes personajes que se hicieron masones o primero se hicieron masones y gracias a ser masones llegaron a donde llegaron. Realmente hay una combinación de ambas. No es que la masonería hizo que esas personas llegaran a eso, sino que personas encuentran el valor que tiene el introducirse a la masonería y se inscriben y luego encuentran... Bueno, se habla de George Washington, Benjamin Franklin, entre muchos otros líderes de la historia americana. Eso es correcto, y América